En los últimos años es increíble la cantidad de personas que toman como parte de sus movimientos internos o sus necesidades de profundizar un poco más sobre aspectos que necesitan sanarse o acomodarse o que los ayudan a mejorar su calidad de vida, la concurrencia a talleres de constelaciones. Lo que también es sorprendente es cómo ha crecido la cantidad de profesionales y otro tipo de personas que van a formarse como terapeutas en nuevas constelaciones familiares, ¿es así? Sí, es así. Ahora, entiendo que esta pregunta tuya tiene dos, dos lugares diferentes de respuestas. La primera, entiendo que estamos en tiempos, como hablamos en otros episodios, en donde la necesidad que tenemos de resignificar, por un lado, nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestras profesiones, porque sabés que muchos alumnos deciden hacer esta formación, tal vez no con el objetivo de facilitar talleres o incluso consultas individuales, por supuesto que muchos sí, sino como un camino de búsqueda interior y de trascendencia. ¿Por qué? Porque claramente estamos en un tiempo en donde necesitamos con urgencia resignificar nuestra vida, sanar nuestras relaciones, la relación con nuestro cuerpo, con la pareja, con los hijos, con los compañeros de trabajo, con los amigos, con todo aquello que tiene que ver con nuestro diario vivir. Y muchos otros sienten el llamado de ofrecerse al servicio de otros. Ahora, por otro lado, Nati, escuchándote, también pensaba que, y esto no lo digo con un afán de crítica, pero sí de ponerle palabras a lo que fenomenológicamente está sucediendo. Lamentablemente hoy hay formaciones que se ofrecen de 3 meses, de 6 meses, incluso enlatados, donde claramente quien es formador en nuevas constelaciones familiares exige esto, un proceso por un lado personal, familiar y también de desarrollo espiritual. Y en 3 meses, 6 meses y un año, a mi entender, no es un tiempo suficiente porque aquí no solo se trata de transitar una formación para ofrecer, sino para ofrecerte, porque nadie puede dar aquello que no ordenó en su interior. Quiero contarte que aquellos que deciden hacer la formación, ante todo, siguen un llamado interior. Ese llamado interior en principio comienza con un trabajo personal de autoconocimiento, de autoindagación, continúa con un trabajo sistémico, porque no nos podemos ver recortados de aquellas historias, memorias o destinos ancestrales que nos habitan, con las cuales estamos de alguna manera enlazados, aunque no lo veamos, pero sí se tratan de lazos invisibles, sino que además es una formación que te invita, a partir de todo tu proceso interior, ir simultáneamente desarrollando, yo me atrevo a decir, un conocimiento espiritual a partir de un despertar espiritual en vos. Uh-huh. Porque una formación en nuevas constelaciones familiares te invita, como decía Bert Hellinger, a caminar de la mano del espíritu y a poder, en principio, observar cómo tu vida está guiada por otras fuerzas. Claramente el facilitador tuvo que alcanzar una sintonía con estas otras fuerzas que también lo guía, y desde ese lugar la formación va a estar al servicio de poder colaborar a que vos puedas encontrarte en tu vida reflejada, ordenada, para poder verte
reflejada en todas tus relaciones, verte reflejada en tu forma de llevar a cabo tu tarea y también, como hoy te decía, para aquellos que lo sienten, acompañar a otros, porque, como a mí me gusta decir, muchas veces nuestras heridas infantiles terminan de ser sanadas cuando vos podés ofrecerle al otro aquello que de pronto tuviste que primero atravesar. Y en algunos alumnos esto termina manifestándose en la coordinación de talleres o en entrevistas individuales, y en muchos otros alumnos estas mismas heridas infantiles terminan sanándose cuando ven en sus vidas reformular sus relaciones, optimizar sus relaciones, llevar a cabo con una conciencia, yo me atrevo a decir expandida, las decisiones que siempre van a estar al servicio de un mejor vivir. Por eso este es un camino que comienza con un propósito. Muchos alumnos, Nati, te cuento que comienzan la formación porque lo quieren aplicar a sus vidas personales y terminan quizá en el transcurso de los 2 años decidiendo ser facilitadores, y otros quizás comienzan la formación con la motivación de transformar sus ámbitos laborales y profesionales y terminan finalmente aplicándolo de otra manera. Pero lo cierto que es un camino de ida que no tiene retorno, porque cuando vos comenzás, como a mí me gusta decir, ver cómo en tu rostro empiezan a dibujarse sonrisas como una forma de agradecer todo lo que vas siendo capaz de ordenar, de sanar al servicio de tu calidad de vida, de optimizar tus relaciones, de encontrar para muchos una vocación, es un camino que no tiene retorno, porque lo cierto es que el horizonte es ilimitado y el cielo es el infinito. Tengo un montón de preguntas para hacerte al respecto de qué se trata, cuánto dura, cuáles son los temas que se ven, en qué orden, qué tipo de personas o de profesionales van, pero me gustaría iniciar por el principio y preguntarte desde hace cuántos años que vos sos formadora de futuros o posibles consteladores. Hace 13 años vengo dando formaciones, y la formación, como la vida misma, en estos años ha sido reformulada porque también las constelaciones evolucionaron a partir de todo lo que nos fue legado en principio por Bert Hellinger. Se llaman nuevas constelaciones familiares. ¿Por qué ahora se les llama nuevas constelaciones familiares? ¿En qué se diferencian de las constelaciones tradicionales? O sea, contame un poco, porque yo bien sé que no es algo marketinero ni de diferenciación, sino es que tiene todo un sentido de evolución poder considerarlas nuevas constelaciones. Así es, porque en realidad el término de las nuevas constelaciones familiares da cuenta de otras fuerzas que guían nuestras vidas y por ende las constelaciones. Hasta el año 2007 en el mundo y 2010, 2011 aquí en la Argentina, cuando nosotros facilitábamos, lo llamábamos constelaciones del alma. ¿Por qué? Porque se trabajaba a partir del alma personal en la relación con el alma familiar. Y te voy a contar una anécdota. Un buen día Bert Hellinger fue a China, y cuando llega a China a facilitar talleres, ahí se dan cuenta que no hay un traductor chino-alemán ni chino-inglés, que son los idiomas con los cuales Bert Hellinger se manejaba, para poder hacer la traducción simultánea. Entonces, en ese momento, Bert decide llamar a un representante para un consultante que le planteaba un tema que, por supuesto, él no podía entender por idioma, y para su sorpresa, ese representante empieza a traducir movimientos como si el tema hubiera sido comprendido y verbalizado. Y ahí Bert comienza a investigar y a darse cuenta que el campo, y cuando digo el campo digo tanto en un taller como en la vida misma,
es movido, es guiado y es conducido por fuerzas más grandes, que trasciende tu alma personal y que trasciende el alma familiar. Esto lo llevó a él, obviamente, a dar un salto cuántico, me atrevo a decir, en lo que nos seguía mostrando con estas evidencias. Y ahí apareció un término que por primera vez él nombró, al cual llamó el amor del espíritu. El amor del espíritu como esa fuerza mayor, como las fuerzas del amor que atraviesan todas las filosofías y todas las religiones, pero que al mismo tiempo las encuentra en la conciencia del uno. Entonces, las nuevas constelaciones familiares dan cuenta de un nivel de conciencia espiritual que se nos exige a los facilitadores alcanzar, porque solamente estando en concordancia y en sintonía con esas fuerzas, el campo es de alguna manera imantado desde este lugar, y así son otras fuerzas las que van guiando a las mismas. Por eso un buen día Bert Hellinger dijo que el éxito de una constelación depende del facilitador. Y entiendo que tiene que ver con este compromiso espiritual, con este desarrollo espiritual que una formación hoy día viene a ofrecer, debe ofrecer, justamente en tiempos donde hay una conciencia espiritual colectiva que clama para que nuestras vidas puedan ser modelo y testimonio, y de esta manera ser faros de luz para que otros puedan con lo propio despertar a una conciencia mayor y al mismo tiempo ser faros de luz, y así sucesivamente, para que en una red de conciencia mayor podamos alcanzar y transformar el mundo, porque me viene esta frase de Mahatma Gandhi: sé el cambio que quieras ver en el mundo. Y las nuevas constelaciones familiares precisamente nos acompañan y nos permiten alcanzar esos niveles de conciencia. Entonces, vos me estás contando casi los puntos de llegada, ¿no? Un trabajo espiritual profundo, la posibilidad de imantar un campo con conciencia y permitir o habilitar a que ciertos movimientos se desplieguen y se encuentre un sentido o un orden, como, digamos, no puedo abarcar todas las posibilidades con palabras, ¿no? ¿Desde dónde se trabaja eso? ¿Qué se aprende cuando uno quiere ser formador de constelaciones? Además de este trabajo y de encontrar este orden para que la vida se pueda experimentar en coherencia. Yo entiendo que, al igual que todas las formaciones, es importante comenzar por el origen. Así como cuando uno recorre una primaria, vas pasando por diferentes grados, el programa que yo ofrezco lo que te permite es conocer y experimentar todo el desarrollo que las constelaciones han tenido del principio hasta este tiempo, porque en un momento se llamaban constelaciones tradicionales, luego pasaron a ser constelaciones en el plano del alma, y ahora son las constelaciones en la dimensión del amor del espíritu. Entonces el programa lo que te permite es hacer un recorrido, un barrido, primero por todo lo que ha sido la historia de Bert Hellinger y cómo se fueron construyendo desde el origen esto que finalmente termina nombrándose de esta manera. Para entender los orígenes, para no creer que es algo canalizado y firmado por alguien, sino que tuvo una evolución, una síntesis de metodologías. Exactamente. Una coherencia, tiene una filosofía, que es lo que son en realidad, ¿no? Absolutamente, porque todo lo que Bert nos ha legado fue en base a lo fenomenológico. O sea, toda una evidencia empírica que dio lugar a lo que hoy las constelaciones han llegado como parte del proceso de evolución. Entonces, a partir de ese origen, comenzamos a trabajar con lo que ha sido el primer pilar sobre las cuales las constelaciones se erigieron, que es lo que Bert Hellinger llamó los órdenes del amor. Estos patrones universales
que regulan las relaciones humanas en todos los aspectos. Luego comenzamos a trabajar y aprender y experimentar de qué se tratan esos órdenes del amor aplicados a todas las relaciones en nuestra vida, a la relación con los padres, con los hijos, con la pareja, con la tarea, con la profesión, con la economía, con la salud, con la enfermedad. Y por supuesto también vamos, como parte de este programa, a aprender acerca de su aplicación en cuanto a la metodología para trabajar en consulta individual, en talleres grupales. Y lo que quiero contarte que hace no tantos años, también lo que esta formación ofrece es una introducción a la psicología y a la psiquiatría. Vos sabés que yo soy de profesión psicóloga de base, y cuando llega un consultante entiendo que llega un espíritu que habita un alma, pero claramente tiene un psiquismo, tiene emociones, tiene cuerpo, y simplemente el hecho de poder permitir que un alumno pueda tener esta mirada diferencial, porque por ejemplo no todos estamos aptos en cualquier momento para constelar. No todos podemos hacerlo sin la asistencia o el acompañamiento de un profesional, por ejemplo, de un terapeuta o un psiquiatra. Entonces, poder hacer este aporte a mí me permite saber que el alumno va a poder tener una mirada diferencial, incluso para invitar a un profesional que lo acompañe o para darle una explicación, el por qué quizás en este momento. Y doy un ejemplo: si estás viviendo un proceso de duelo reciente, no es conveniente abrir el campo. Claro. Y en ese momento vos puedas tomar esta indicación no como algo excluyente, sino como un cuidado, claro, a tu persona. Entonces vos decís que, bueno, los órdenes del amor, los órdenes de la ayuda, las otras bases constitutivas de la formación, y además todas estas enseñanzas tienen como un acompañamiento como de principios éticos. Exactamente. Por eso, para mí, ofrecerle al alumno el que pueda acercarse a estos principios éticos es invitarlo a desarrollar una actitud profesional. Uh-huh. Que por más que no somos profesionales como facilitadores, no tenemos por qué serlo, pero sí la actitud profesional es fundamental. Quiero aclarar algo. Cuando vos decís no tenemos por qué serlo, te haces referencia a que no tenés que ser arquitecto, psicólogo, psiquiatra y demás para poder ser formador. Exactamente, porque nosotros como facilitadores uh-huh. no trabajamos ni con el psiquismo ni con la clínica. Por eso, como siempre digo, las constelaciones no reemplazan a ningún tratamiento terapéutico, psiquiátrico ni clínico, pero sí lo que hacen es ofrecer la posibilidad de que el consultante se encuentre con los saberes profundos y reconozca las dinámicas profundas que quizá puedan estar presentes debajo de un síntoma o un trastorno que pueda padecer. Entiendo. Uh-huh. Y esta actitud profesional a la que vos te referís, ¿en qué consta? ¿Qué es tener una actitud profesional cuando uno constela? Ante todo, tener presente que cuando alguien se acerca a una consulta, recordar que es un alma que está de alguna manera haciendo lugar a mostrar y a compartir lo más íntimo. Porque cuando alguien se acerca a una consulta, siempre sabe el punto de partida, pero no el punto de llegada. Y como decía Jung, cuando alguien llega a mi consulta, tengo presente que es un alma que sufre. Entonces a veces se normaliza tanto, se naturaliza, mejor dicho, tanto, hoy el hecho de constelar, que se pierde o se desdibuja la sacralidad que tienen. Entonces la actitud profesional tiene que ver con un nivel de conciencia que el facilitador, a mi entender, tiene que reconocer y sostener para poder saber
cuáles son las facultades con las cuales contamos como facilitadores y también reconocer nuestros límites para poder, por ejemplo, en algunos casos derivar o hacer algún tipo de intervención en donde se recomienda esperar un tiempo y seguir trabajando, suponte, como participante o como representante. La actitud profesional tiene que ver con un estado de coherencia e integridad que el facilitador tiene que tener a la hora de recibir a un consultante, que no solo es conocer la teoría, sino, como hoy hablábamos, integrar permanentemente la teoría y la práctica a un nivel de conciencia espiritual, porque hay un principio espiritual que dice ayuda siempre, no dañe jamás. Entonces, hoy una formación en nuevas constelaciones familiares lo que te van a permitir es estar en un estado de vacío creador, para que en sintonía con las fuerzas que a vos te van a guiar, poder facilitar desde este lugar como instrumento al servicio de la vida y de la reconciliación de aquellos que llegan a tu consulta. Para aquellos que vienen a aplicar las constelaciones a su vida, es una formación que sí o sí está al servicio de optimizar tus relaciones para que la coherencia, la integridad y la alegría te encuentren cada vez más en tu diario vivir. Y este es el testimonio de tantos alumnos que durante estos años han pasado por la formación. Y después hay como un tercer grupo que son profesionales, que son psicólogos como lo sos vos también de origen, o que tienen otras carreras, médicos y demás, que vienen a capacitarse, a formarse en las nuevas constelaciones para poder aplicar algunas de estas herramientas a sus terapias, ¿cierto? Sí, yo diría que más que aplicarlas, a integrarlas, porque es una mirada que naturalmente te comienza a acompañar y a ser parte quizá de todo el bagaje que ya traes, en donde lo que son tus consultas y tu forma de asistir y de comunicar cambian rotundamente. Me gustaría hacer como un doble clic en eso, ¿no? Que no la formación en constelaciones o incluso a un movimiento de constelación no suplanta, no excluye, sino que integra con los saberes que uno ya trae, porque no hay incoherencia. Solo con muy pocos paradigmas hay como una mirada que cuestiona como la vida anterior, ¿no? La vida profesional, estoy hablando. Sí, pero yo también entiendo que también es un relato que vengo escuchando de algunos facilitadores que confunden a los profesionales que quizá no conocen esta filosofía de vida y colabora quizá en una mirada crítica simplemente porque también se alimenta un estado de confusión. Las constelaciones, insisto, lo que vienen es a mostrar las dinámicas profundas que subyacen los síntomas y las enfermedades clínicas, psíquicas o psicológicas. Entonces, cuando un profesional tiene esta claridad y va integrando, porque a las constelaciones las empezás a respirar en tu vida, porque es una filosofía de vida, eso inevitablemente comienza a, yo diría, abrazar tus consultas, tu forma de preguntar, tu forma de sí, expandir la mirada, ¿no? Vos no estás ya centrado en el consultante o en el paciente con su relato, sino podés empezar con naturalidad a intuir o a saber que el desorden puede tener otro origen, que hay que preguntar por el sistema, ¿no es cierto? Claro, porque dejas de ver al paciente recortado de su historia, de su historia personal y de su historia familiar. Entonces, muchas veces cuando, voy a darte ejemplos, cuando vos recibís a un consultante y lo comenzás a ver desde este lugar, no solamente, insisto, tu forma de preguntar, sino de hacer las devoluciones, va a colaborar a que independientemente de los estudios clínicos que puedas ofrecer, des herramientas, sí, guías.
se me ocurre ofrezcas también. lecturas para Claro. que el paciente, en ese caso, pueda hacer un trabajo mucho más profundo que le permita estar mucho más disponibles a que los procesos de sanación, cuando son alcanzados, puedan colaborar a que un proceso de curación, por ejemplo, en el cuerpo físico se alcance. ¿Cuánto tiempo dura una formación en nuevas constelaciones de la manera en que vos encarás este proceso? La formación en realidad tiene una duración de 2 años, en donde parte de la formación también contempla la práctica. Ujú. Es decir, hay todo un tiempo donde vamos de la teoría a la práctica y también de la práctica a la teoría, porque es la forma en que el alumno justamente puede integrar, como a mí me gusta decir, las 2 alas de la mariposa, que le permite salir de la formación con una mirada acabada y con una autoconfianza necesaria para seguir el camino. ¿Qué personas no es una formación de constelaciones? Tal vez para las personas que tienen poco tiempo, para los que lo van a hacer como una curiosidad o como un hobby, porque es una formación que demanda disposición, energía, estudio, compromiso, ¿no es cierto? La formación lo que te requiere es que tengas la intención de cambiar, de transformar, de tomar a veces decisiones que quizás no sean las más felices, pero sí las que van a traer más felicidad a tu vida. Quienes comienzan esta formación siguen el llamado del alma. Es algo que se impone con fuerza, Nati, que quizá no hay un motivo consciente cierto, pero sí está ese sentir interior que te lleva a hacer una formación independientemente del recorrido personal o profesional que puedas tener hasta ese momento. Para quienes no son, y quizá para quien no tiene ganas de cambiar, de transformarse, de poder hacer algo bueno para sí, de poder invertir un tiempo de su vida para poder recordarse, para poder encontrarse y de esta manera posibilitarse elegir ser feliz en el camino que así espera para sí. Te hago la última pregunta de mi parte, también invitando a todas las personas que nos están viendo y escuchando a que puedan dejar las propias, si tienen más curiosidad o interés o necesitan amplificar alguna información. Digo, a lo largo de todos estos más de 50 episodios que fuimos haciendo, podemos escuchar de qué forma las constelaciones cambiaron tu vida, ¿no? La mía, la de tantas otras personas. Pero ahora querría cerrar este episodio preguntándote de qué forma vos te cambió ser formadora de consteladores. Porque estoy segura que tenés en estos largos años de experiencia historias, personas, colegas, escuelas que se crearon a partir de esta formación, que enriquecen tu vida y que van como ratificando el legado, ¿no? Qué linda pregunta. Yo me atrevo a decir que encontré el propósito, mi propósito, que no es ni mejor ni peor propósito que el de cualquier oyente que está compartiendo con nosotros este podcast. Pero encontré mi propósito porque esta posibilidad que tengo de formar a mí también me transforma. Es yo diría, un circuito virtuoso que vamos construyendo en cada clase, en cada comisión, cada año, entre los alumnos y en este caso mi persona. ¿Qué trajo la formación a mi vida? A partir de mi transformación, recordar y a partir del propósito que recordé que traía en mi vida. Y en otro episodio voy a contarte un sueño que tuve cuando era muy jovencita, que tanto tiene que ver con esto. Lo que trajo fue un estado de bienestar interior,
de paz interior, al ver a tantos otros que fueron como alumnos recuperando sus sonrisas, recuperando sus sentidos y encontrando un estado de agradecimiento incondicional, en principio con sus raíces, con ellos y con la vida. Y como digo siempre, para mí uno de los regalos más grandes que ser formadora me ha traído es ver a mis alumnos encontrándose a sí mismos y realizándose en aquello que a cada uno los mueve. Es un regalo enorme que recibo cada día. Gracias, Sara. Gracias, Nati.